Bienvenidos todos a PLF, el primer podcast de judaísmo en español. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Elo, ¿tenemos alguna novedad? Sí, la novedad es que a pedido de ustedes hemos lanzado una página en internet con curso de judaísmo online. La página es plf.com. Hagan clic en la descripción y allí encontrarán mucha más información de estos cursos. Así que entren y vayan a ver la página que está muy buena. Ahora sí, Elo, si te parece, comenzamos con el episodio del día. Vamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Sebas, ¿cómo estás? Espectacular. Bueno, le damos la bienvenida en este episodio número 91. Ya vamos sumando episodios uno a la vez hasta llegar al famoso 100 o 101 de estos episodios de PLF que ya empezamos con Elo hace prácticamente 2 años. Creo que fue en julio o en agosto del 2018 que pensamos y ahora seguimos durante esta pandemia, esta cuarentena, con invitados de todo el mundo. Ahora, Sebas no está tan lejos de Nordelta, ¿no? ¿Por dónde está Sebas? Estoy en Villa Devoto. Estoy en Villa Devoto. Villa de Voto. Así Bueno, que, bueno, es directo por lo menos. es para directo, llegar a ¿no? Villa. Pero igual, con avión, no se llegaría de ninguna otra forma. Definitivamente. Bueno, y la idea, Sebas, sos el segundo invitado en esta subsección, que no sé cómo se dice bien, ¿como un playlist? ¿Cómo se dice, Elo? Sí, un playlist porque YouTube, por lo menos, no. O sea, los episodios se publican de acuerdo a la fecha, así de que van a quedar por número, como venimos haciendo, y vamos a hacer un playlist para que la gente pueda ver todas las profesiones. ¿Cómo lo llamamos esto? ¿De Kodesh? ¿Cómo se Sí, llama? las profesiones judías, vamos a llamar. Las Ahí está. profesiones judías, que no solamente hay abogados judíos, no hay médicos únicamente judíos, no hay arquitectos judíos y demás. También hay profesiones que son intrínsecamente judías, que quizás es Klei Kodesh, o no sé si tienen algún otro término, Sebas. Quizás, a ver, vamos a ponerlo en terminología moderna, ¿no? Pero serían algo así como servicios comunitarios. Porque se dedica a son cuestiones que están pensadas en llevar adelante la vida judía, de alguna forma, a partir de determinadas mitzvot. Así que no sé Y si todavía no son... dimos la bienvenida a que hoy vamos a hablar sobre sofer, sobre ese trabajo tan sagrado que significa ser un sofer, ser un escriba, y sobre qué significa, sobre qué se escribe, cómo se escribe, cuándo comenzó esta tradición, y algunas anécdotas quizás, y algunas cuestiones particulares que seguramente muchos de los que están viendo y escuchando quisieran saber. Ya ahí tuvimos la primera hace un par de semanas sobre Hazanut, con Johnny Cohen, y ahí seguiremos también con Moalim, para ver cómo son las circuncisiones rituales, Yohatim, cómo es el tema del ser una tarifa ritual, y así con otras tareas. Estoy recordando que hay una Gemara, ¿no es cierto?, famosa, Sebas, que es una braita donde los Azarabat Lanim, que llama a los Azarabat Lanim, que algunos lo entienden como los 10 vagos, o los 10 sin trabajo, pero en realidad no son 10 sin trabajo, sino que son como las 10 profesiones necesarias para que se establezca un Yishuv, para que se establezca un asentamiento judío, y el sofer es una de esas. El escriba, el melamed tinokot, el hazán, el shohet, el moel, son todas cuestiones que son necesarias para la vida judía, y hoy tenemos el placer de tener a, yo lo conozco como Grinchu, Sebastián Grinberg, que es el líder espiritual de la comunidad de... ¿De qué comunidad, Sebas? Así nos contás. La Keilah Yamerjai, más conocida como Bialik Devoto. Eric de Devoto en Buenos Aires, y hace muchos años que estás ahí ya, ¿no? Y ya van a ser 14 años que estoy en el Bialik. Sebas es un rabino todavía sin el título de rabino, pero ya es el rabino de muchos hace mucho tiempo, así que no me gusta el tema. Líder espiritual es el rab de la Keilah de Bialik de Devoto, y también Sofer. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre la Sofrut. ¿Cuándo? Primero, vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Qué es ser Dale. Sofer? ¿Qué es ser Sofer? Bien. A ver, vamos a empezar rompiendo mitos, si te parece bien. Porque la mayoría de las personas, cuando es consultada o en charlas que doy, y pregunto, o me preguntan de dónde viene la palabra sofer y a qué se dedica un sofer, lo primero que todo el mundo dice y lo relaciona con el que escribe los Sifrei Torah, ¿sí? El que escribe los rollos de la Torah, el que escribe las Megilot, las Mezuzot, el pergamino que va dentro de las cajitas, y los pergaminos, las Parshiot que van dentro de los tefilín, entre otras cosas.
Estas son como las más importantes. Pero bueno, la realidad es que la mayor parte de la gente piensa que la palabra sofer viene de sefer, que significa libro. ¿Por qué? Porque es la persona que se ocupa de escribir el libro o el libro de los libros. Y en realidad sofer originalmente no viene de libro, De viene de contar, de contar. contar, de contador. Un sofer es un contador, no de historias, porque de ahí vendría la palabra lesaper, ¿sí? Esto es del lispor, de contar números, contar misparim. Pues los primeros sofrim se ocupaban de mantener de alguna manera la plenitud y sacralidad de los textos a partir de la preservación y de saber que estaban completos, que no le faltaban letras, que no le faltaban ni siquiera una letra y que estén todas bien escritas. Y de ahí viene la palabra sofer. Pero la realidad es que con el correr del tiempo se fue como especializando cada vez más a ser los escribas rituales de nuestro pueblo. Porque no es Perdón, solamente Seba. una tarea de copistas, sino una tarea de llevarlas a cabo esas copias a partir de un trabajo ritual. Sí, Dale. sí, sí. Disculpame que te interrumpa, pero parece una obviedad, pero no tanto, que todo el tema de contar viene porque antes la imprenta, la otra vez lo vimos con Uri, ¿te acordás, Uri? Era en 1400, por ahí 1500 se Y al fines inventó. del siglo XV. Claro, entonces antes la gente tenía que copiar, como vos dijiste, Sebas, a mano los libros. Entonces tenían que contar las letras para ver que estén bien copiados. Entonces parece una obviedad, pero hay que pensar que hasta el 1500 había muy pocos libros y los que había que transcribirlos a mano. Imagínense una Torá, ¿no? O sea, Pero ¿por qué, Sebas? Recién dijiste algo, vamos a ir viendo, no somos muy ordenados acá en Pieres, pero recién dijiste algo que diferenciabas la tarea del escriba ritual judío, el sofer, con el copista que muchos conocemos de la iglesia cristiana, ¿no es cierto? ¿Por qué esa diferenciación hiciste para entender? Específicamente por esta cuestión a la que hacía recién referencia Elo. O sea, un copista se ocupaba de copiar. Tenía un original y tenía que hacer una nueva copia de ese original para que otros pudieran acceder. Estoy enchufando acá la computadora. Dentro de la tradición judía, la tarea, digamos, del sofer no es solamente la de hacer una nueva copia, ya seguramente en algún momento charlaremos sobre eso y las mitzvot asociadas, sino que es hacerla de acuerdo a como la tradición judía lo marca, de acuerdo a como la halajá lo marca. Entonces hay cerca de 4.000 leyes que los sofrim, más o menos calculadas, tenemos que conocer, tenemos que saber y poder aplicar al momento de escribir cualquier letra. Entonces Los es judíos una somos tarea complicados, ritual. ¿no? 4000 leyes únicamente para escribir correctamente un texto sagrado, ¿eh? Esto es maravilloso. Y escribir el nombre de Dios dentro de ese texto. Es así. Incluye varias de esas 4000 leyes. ¿Cómo Claro, hacerlo? claro, un montón. 4.000 es Bueno, una forma, digamos, una cuenta que alguien hizo por ahí, porque ustedes saben que dentro de la halajá tenés las leyes con sus subleyes, con sus pequeñas cositas, con sus teyugot y con todo esto, o sea, entonces como para tener y poder darle una idea a la gente de que no es, bueno, la pluma se agarra así y esto se escribe así y se borra así, o sea, son como, es un mundo bastante intenso y grande para hacerlo de la y en manera. este mundo, para ir a lo tuyo, ¿no? Y después ir viendo, ¿cómo te metiste para ser sofer? Imagino que no es el camino habitual de todo judío. No, no es el más habitual, pero sí uno de los más antiguos, quizás. La realidad es que a mí siempre me ha fascinado el mundo de la escritura, y me ha pasado de cuando yo tendría 9 años, 10 años, estar en el Tel Aviv Central, allí en la comunidad Yoel, aquí en Buenos Aires también, en el barrio de Paternal, donde yo era alumno, que se invitó a un sofer a arreglar un Sefer Torah. Me acuerdo haber estado sentado con mis padres ahí en la sinagoga viendo cómo trabajaba este sofer, y evidentemente generó en mí algo muy intenso que muchos años después, habiendo olvidado ese episodio, porque lo recordé un tiempo después ya siendo sofer, me orientó a querer dedicarme a eso. pero pará, Seba, ¿cómo, Sí. cómo empezaste en la práctica? Entonces, eso fue a los 9 años. Y después, porque, ¿cómo se llega a ser sofer? O sea, ¿cómo empezaste? Claro, lo que pasa es que lo primero que hay es que en tu alma algo te diga, esto es lo que vos querés hacer. ¿No? O sea, para mí la génesis está ahí. No, está Ahora, bien, después viene pero la en la cuestión, práctica, claro. claro, ahí voy a eso.
En la práctica, casi como Barbara Streisand tratando de estudiar Torah, ¿no? Porque ser un sofer masortí, cuando el único sofer masortí que yo conocía y que conozco, digamos, y que tenemos una amistad, es el sofer y rabino y amigo y maestro Gustavo Zuraski, que está en Israel, fue la primera persona a la cual yo acudí diciéndole, quiero ser sofer. Después, bueno, la realidad es que la distancia lo hizo como muy difícil. Yo en Buenos Aires, él en Israel. Entonces me puse en contacto con todos los sofrim del mundo, empezando por los de Argentina. Ninguno en Argentina estaba dispuesto a enseñarle a un no ortodoxo Claro. a hacer sofer. Hasta que algunos me respondieron, algunos me fue mandando materiales, fui siendo también un poco autodidacta hasta que conocí a mi moré y maestro, que es el que me enseñó en Israel. Que me enseñó, pero no quiere mucho que diga quién por las dudas. Pero Eso bueno, podríamos Es hablar muy, es muy después, interesante, es muy Va a estar interesante, Seba. divertido eso. viajé a Esto que decís Israel, estudié con él, etc. o sea Qué que bárbaro. él te dio, digamos, no sé si hay como una smajá, como una ordenación para ser sofer, pero es el que te enseñó, pero aún así siendo el ortodoxo, estaba dispuesto a enseñarte, pero no que se diga mucho públicamente que te enseñó, ¿no? Es interesante. Sí, lo que pasa es que él es ortodoxo, es un norteamericano que hizo Aliyá hace muchos años, y se dedica también a otras cosas, por lo cual tiene una mentalidad bastante abierta, y se dedica a formar sofrim, y tiene una editorial y publica libros, entonces a partir de ahí pude tomar contacto con las fuentes primarias de estudio, y ya con la base, digamos, de los estudios rabínicos en progreso, bueno, se hizo relativamente más sencillo poder estudiar de todas esas fuentes, ¿no? Pero después ¿Y faltaba la práctica. siempre tuviste una buena caligrafía? No, este es un desastre mi caligrafía. Estoy buscando a ver si tengo acá a alguien. La caligrafía, quiero decir, de escribir. Así escribo yo. No. Esto es un desastre. Pero de ahí Este, tenés que esforzarte mucho para que llegues a la caligrafía hermosa de los cifra y Torah que y- escribís y demás. pero es como todo, ¿no? Una cosa es cuando uno escribe así algo rápido, y aparte desacostumbrados a escribir con una lapicera, Sí. cuando todo hoy se hace con la computadora o con el celular. Pero bueno, agarrás una pluma, agarrás la tinta, te sentás en tu espacio de trabajo, El de en el atrás ahí es tu escritorio, silencio. donde escribís en cifra Exactamente, y Torah todo. exactamente. Ahora si quieren después les muestro un poquitito ¿Sí? es mi hábitat. Y bueno, y ya pasa a ser un arte que uno desarrolla, ¿sí? Ese es, digamos, es como si hubiese, digamos, un cambio dentro de uno mismo al momento de sentarse a escribir, la motricidad y demás. Y Sebas, para ir conociendo un poco más, ahora vamos a ir llegando a los temas más puntuales, alágicos, las tradiciones, las costumbres, mitos y realidades, como decías recién. Muchas veces separamos al sofer, que es un escriba, un escriba normal, con un sofer stam. Normalmente a los escribas rituales los llamamos sofer stam, no por el stam en hebreo de así es y nada más, sino porque son Rashai Tevot, es el acrónimo de Sifrei Torah, Tefilin Mezuzot, ¿no? Que son las tres cosas que antes decías que normalmente escribe un sofer: los rollos de la Torah, los tefilín, los pergaminos dentro del tefilín y las mezuzot. Más o menos para tener una idea e ir conociendo, Sebasón, te conozco hace años, pero no sé, ¿tenés datos de cuántos escribiste de cada uno de estos? ¿Los Sí, llevás o ya perdiste la cuenta? no, lo llevo. Yo soy sumamente ordenado. Yo hasta la última mezuzá la anoto. De verdad, ¿eh? Y hasta hice el cálculo de cuántas letras llevo escritas. O sea, A ver. es un toque. No, Es pero eso un es un toque software de mío. verdad, pero eso Claro. es ser un software de verdad, hasta contar hasta las Sí. letras. No, ¿Y cuántos vamos? yo soy uno de esos rayaditos de estas cosas. Mira, si Frei Torah, estoy terminando el número 13 y empezando el número 14. Las Rashei Teivot Stam, la primera Samach, también otro mito, casi todos piensan que es de Sefer Torah, ¿no? Sí. Y es de Sfarim, punto. Ah, Porque son libros. Una Torah es un libro, una Megilat Esther es un libro, una ah, Megilat Eihar, Ruth, etc. Son todos libros. Un sofer que escribe, por ejemplo, ahora voy a las letras, un sofer que escribe, por ejemplo, no sé, Gitin, que son las actas de divorcio, es un Sefer Kritut, o sea, es un libro también, se lo conoce con ese nombre, por eso la Samaj es de Sfarim, todo aquello que entra dentro del mundo de Sfarim. Una Mezuzá no es un Sefer, no es un libro, y los Tefilín
Son parshiot, se las llama así, son como parrafitos de la Torá, que no son libros en sí mismos. Sifrei Torah llevo escritos 13, empezando el número 14. Que también hay un número simbólico en eso, ¿no? Para yendo al Midrash. Por eso te dije que no somos muy ordenados acá en Pieles, ¿no? ¿Por qué simbólico? No solamente por el Bar Mitzvah, ¿no? No está ese famoso Midrash que le fue dando a cada una de las tribus de Israel y una la depositó en el Aron Abrit. Exactamente. O sea, una era la original y después Moshe hizo 12 copias, una para cada tribu, en un solo Como día. que En Moshe realidad, fue el primer sofer también, de alguna sí, forma. sí. Pasa que, bueno, ese día yo falté a la clase de cómo se hace para copiar en un solo día 12 veces, pero bueno, se hace como se puede. Pero según el Midrash, Y para los que no después, conocen, es que Moshe fue escribiendo o escribió de una vez por todos. No sé, en Gitín hay dos versiones de la que, si toda la Torah fue escrita de una sola vez, o fue escrita Megilá por Megilá, parte por parte, pero en un momento cuando está terminada, Moshe copia 12 libros de la Torah y le da una a cada una de las 12 tribus de Israel, y después una queda guardada junto a las tablas de la ley, ¿no es cierto? Por eso exacto. decíamos números. Entonces, Sifrei y Torah van 13 por el Sí. 14. Mesuzot, ya me estoy acercando a las 3000. Tefilín no me acuerdo, pero no sé, 100, por ahí. Y letras, esto se me ocurre hacer este verano, porque yo ya sé cuántas letras tiene una Mezuzá, cuántas letras tiene un Sefer Torah, entonces simplemente es una multiplicación ¿Y cuántas aproximada, letras? obviamente. Decinos. Mira, una Mezuzá tiene 700, ahora no me acuerdo el número exacto, pero 715 por ahí, letras. Un Sefer Torah tiene 304.805 letras. Un juego de tefilín más o menos equivale a 5 mezuzot. O sea, 3.500. Sí, un poquito menos. Están contadas, después puedo revisar y si quieren para acompañar de este podcast, ahí les digo bien las letras. Y más o menos me dio 6 millones y pico de letras. Y cuando vi ese número me agarró como un estremecimiento, porque el número 6 millones a cualquier judío, enseguida vos le decís 6 millones de lo que fuere, mandarinas, o sea, enseguida el número te despierta algo. Y fue allá por el mes de abril que dije, che, a ver cuántas letras son. Y cerca, digamos, abril digo, cerca de Yom HaShoah, y me agarró como una cosa así, de decir, llevo... digamos, yo empecé con esto en el año que me agarró ganas de querer ser sofer, mucho antes, pero en el año 2005 empecé a estudiar, y desde el año 2009 empecé a dedicarme como fuertemente. Y creo que en el 2010 tuve el primer sefer, en el 2009, 2010. Por lo cual llevo ya 10 años y pico, o sea, me llevo 10 años, 14 Sifrei Torah, 3000 Mezuzot, 100 juegos de tefilín y demás, más que tu bot, más un montón de otras cosas, recién ahí para llegar a 6 millones de letras. Entonces nos hace, digo, son 10 años de trabajo. Por lo cual cuando uno piensa en 6 millones, ¿no? En la Shoah, de seres humanos, de personas asesinadas, que uno ya se acostumbra a decir 6 millones, esto te hace dar cuenta, a mí por Es lo como que menos te hace tomar conciencia del el número gigante que era eso. De enorme, inmensidad. enorme, enorme, enorme. Así que bueno, lo tomé como homenaje, realmente. Bien. Como haber dedicado estos años a eso, al Y recuerdo y a la memoria. contanos un poco, muchas veces alguien cuando nos encontramos con un no judío y demás, que hasta el día dicen, pero ¿ustedes siguen escribiendo esos textos sagrados como lo hacían hace miles de años? Y la respuesta es que sí. Y la pregunta es doble, ¿no, Sebas? ¿Por qué lo seguimos haciendo así? ¿Y cómo es que se hace? El por qué tiene que ver con una palabra que es mágica y que es clave, que es la palabra kavaná. Kavaná significa intención. Y se aplica para cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida, pero especialmente en el mundo de las mitzvot, es si uno está haciendo algo con la intención de poder cumplir con una mitzvah, o lo está haciendo porque sí, digamos. Por ejemplo, yo puedo prender las velas de Shabbat un viernes a la tarde, simplemente prenderla, estar pensando en otra cosa, son velas que fueron prendidas, pero no fueron con kavaná. Ahora, junto a mi familia, nos pusimos alrededor de las velas, dijimos la brajá, hicimos el corte en la semana, ahí tuvo una kavaná especial. Entonces, ¿qué diferencia básicamente un Sefer Torah de cualquier otro
vamos a suponer, una copia de la Torá manuscrita, es que tiene que ser escrita con la intención de que sea un Sefer Torah. La fabricación del pergamino tiene que ser hecha con esa cabana, con esa intención. Cada letra tiene que ser escrita. El nombre de Dios dentro de esa Torah tiene que ser escrita con la intención de que sea por la sacralidad, Leshem Kedushat, Sefer Torah, de una Torah. Lo mismo aplica para una mezuzá, para tefilín. Y la realidad es que un plotter, o una impresora, o una computadora, no tiene esa cabana. Entonces, el hecho de que alguien se siente y ponga su intención ahí, y esté pensando en esa comunidad, y esté sintiéndose parte de algo que arrancó hace 3.300 años con Moshe, y de esas 12 copias, y que se fueron encadenando una atrás de la otra, y que cuando a mí me toca agarrar este original y copiarlo, sé que es parte de otra que fue escrita antes, y que a su vez la mía va a ser parte de lo que se va a seguir leyendo, aun cuando ya no estemos, ninguno de nosotros, bueno, eso le agrega un condimento que es irreemplazable. Por esas razones que se sigue escribiendo de esa manera. Y porque además Eso es fuerte lo que decías, eso es fuerte, me parece que esta idea de decir que hay trabajos en la vida, ¿no? Que uno hace y vos dices una vez y después se olvida, pasa y demás, pero hay ciertas profesiones que su tarea tienen una implicancia en la vida eterna de familias, de comunidades, por generaciones y no puedes tomar conciencia. Pienso en un Moel. Moel que quizás no recuerda el nombre de los cientos o miles de chicos que le hizo el Brit Milá, ¿ok? No, quizás no tiene idea. Spivak no sé si tiene idea quién soy y demás. Sin embargo, quedó marcado literalmente en la vida de cientos de miles de personas, y lo mismo con un Sefer Torah, que el Sefer Torah tiene algo más que lo del Moel, porque lo del Moel es sobre una persona. Y el Sefer Torah tiene la comunidad, pero no solamente la comunidad de los vivos en este momento. Vos no tenés ni la más mínima idea de quiénes van a ser dentro de 50, 100 o 200 años quien lea el Sefer Torah que vos escribiste un día en Buenos Aires. Exacto. Te voy a agregar algo más todavía. Y un poco para complementar esa primera pregunta de qué me llevó a mí a querer ser sofer. Esto de ser un punto en el presente que une el pasado con el futuro es como realmente fuerte. La palabra clave, creo yo, en esto se llama trascendencia, ¿no? El trascender no es vivir para siempre, sino es crear algo que sí lo haga, ¿no? Como es esa famosa frase. Entonces, la realidad es que uno de los requisitos para ser sofer es que tenés que tener, en la halajá se dice, tenés que ser Iré Shamayim. Iré Shamayim es una persona temerosa de Dios, del cielo y demás. Que es muy difícil uno poder a sí mismo como catalogarse de qué es, si soy un Iré Shamayim. O sea, ya el hecho de decir yo soy un Iré Shamayim y por eso soy sofer, te vuelve un soberbio que Te quita la automáticamente... navá, te quita la humildad que uno debería tener. Claro. Entonces yo, con el correr del tiempo, traté de llegar a una definición de lo que sería un Iré Shamayim, por lo menos en cuestiones de sofrut, ¿no? Sofrut es la tarea a la que nos dedicamos los sofrim. Y yo creo que es, y me pasó, digamos, de llegar a esta conclusión, que ahora les voy a decir, a partir de un error que cometí en un Sefer Torah. Porque, digamos, cuando uno está escribiendo una Torah, puede borrar cualquier letra y cualquier palabra, si quieren un ratito charlamos de esto, pero no podés borrar la palabra, el nombre de Dios. Si escribiste el nombre de Dios en un lugar donde no va, y lo escribiste con la intención de que sea el nombre de Dios, pero no iba ahí, porque lo leíste mal, porque te confundiste, no lo podés borrar. Entonces tenés que agarrar y todo el pergamino que contiene el error, volver a escribirlo. Y ese lo dejás en una gnizá, como en un depósito para que no termine en la basura. Estaba terminando de escribir, y obviamente cuando te equivocás en eso, ¿dónde te equivocás? ¿En la primera palabra o en la última de todo al final? La última. Obviamente, bueno. Estaba terminando el libro de Shmot a 4, 5 renglones del final. Estaba ansioso por terminar, me equivoqué. En vez de escribir Laila, escribí La Adonai. Y pensando que decía eso. Bueno, estaba todavía no estaba en este lugar, yo estaba en otro lado, en la soledad de la noche, silencio. Y ahí se apareció el angelito, bueno, el angelito malo, ¿no? Se aparece. Podés hacerte el distraído y decir acá no pasó nada. Mirás alrededor. Porque nadie me vio, es la idea de Beseter. Nadie me vio. Nadie me vio. Y es más, nadie podría descubrir que yo borré ahí y escribí Laila. ¿Por qué? Porque
digamos, uno puede mandar el Sefer Torah a revisar a donde quieras. Hay un lugar en Israel que se llama Bad Mishmeret Stam, que vos los mandás, te los revisan, todo, pero no pueden saber qué es lo que estaba escrito antes en un lugar donde borré. Pueden decir, uy, acá borró, digamos, si lo miran bien. Pero eso no significa nada, o sea, puede haber sido un manchón. O sea, nadie jamás en la vida se hubiese dado cuenta. Dejando de lado la cuestión de conciencia, ¿no? Que si uno se sentiría bien o mal mirándose al espejo, la realidad es que yo en ese momento, la verdad que nunca dudé en descartarlo y empezarlo de nuevo. Esto es es un trabajo intelectual el que yo les estoy contando, ¿no? Nunca pensé, digamos, en decir, lo dejo así. Pero la realidad es que uno se pone a pensar y dice, ¿a quién estoy engañando? Primera respuesta, a mí mismo. Claramente, y todos diríamos eso. La segunda es a quien me encargó el Sefer Torah, una comunidad que me pidió escribir un Sefer Torah. Bueno, pero ellos no se van a enterar. Pero la realidad es que ese Sefer Torah se vuelve pasul de por vida hasta que no sea cambiada esa hiería. O sea, pasul es no cayer. Por lo cual, cuando lo estrenen, voy a estar haciendo la gran farsa de mi vida cuando se termine de escribir. Cuando lean por primera vez, porque vamos a suponer en un Shabbat, las 7 u 8 personas que pasaron y dijeron brajot sobre ese Sefer, fueron todas brajot levatalá, o sea, brajot en vano, porque ese Sefer no es callar. Y así, esa semana, el lunes, el jueves, la semana siguiente, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, bailando en Simchat Torah, y cuando yo ya no esté, dentro de 100 años, va a haber un chico haciendo su bar mitzvah sobre ese Sefer, que yo lo volví pasul de por vida por no tomarme el trabajo de decir, bueno, perdí 2 días de trabajo. O sea, por 2 días de trabajo, o incluso por una letra que le hayas hecho algo que no corresponde, que te lleva a lo mejor a arreglarlo segundos, segundos. Vamos a suponer una letra que 2 partes de una letra se tocaron y no se pueden tocar. Bueno, tendrías que borrarlo todo, o una parte importante, y volver a escribirlo. Si vos le borrás solamente el cosito ese donde se tocaron, ¿te lleva cuánto? O sea, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos hasta que se seca. Dejaste un Sefer Torah pasul de por vida. Si eso a vos no te genera una cosa de decir, no puedo hacer eso, es que no sos Ire Shamayim. Yo lo terminé reduciendo en eso, ser consciente de lo que estás haciendo, ser absolutamente consciente de lo que estás haciendo y de la trascendencia que tiene. Y te voy a Hermoso, y contar creo algo. que no solamente para la Sofrut, sino para cada una de las tareas que nosotros consideramos sagradas e importantes. Si ¿Sí? las tomamos a la ligera, significa que no creemos que son tan sagradas y tan trascendentes como decimos que son. Tal cual. Y te voy a decir algo que te va a gustar. Tania Mar Rabbi Meir, en Maseje Teirubin, ¿sí? Está ahí Rabbi Meir y dice que le preguntan a Rabbi Meir, ¿a qué te dedicas? Y él dice, Sofer, ¿sí? Labler. Dice, y es Sair Ben Melachteja, le preguntan, bueno, ¿a qué te dedicas, vení, hijo, qué sé yo? Dice, y ahí, espera que me estoy tratando de acordar porque hace mucho tiempo lo estudié y me quedó ahí. Y ahí Sair Ben Melachteja, Shemelachteja Melejet Shamaim y Shema, o sea, tené cuidado y sé muy meticuloso con tu tarea, porque es una tarea en aras del cielo, porque quizás Atameiter Ot, escribís una letra de más, o Maxir Otahat, o te falte una letra, Haita Mahribe Taolam Kulo, es como si estuvieras destruyendo el mundo. Entonces uno dice, esto es lo primero que me enseñaron. Entonces digo, destruir el mundo por una letra que falte, una letra de más, me pareció exagerado. Pero si tomamos en cuenta ese midrash que dice que Dios para construir el mundo utilizó la Torá como plano, como croquis, digamos, como un arquitecto utiliza un plano para poder construir un edificio, si vos estás alterando la Torá, es como si estuvieras alterando el mismo fundamento del mundo. Quizás Pero no se desde va a la destruir. lógica, pero me parece que esta lógica que en un momento nos puede parecer exagerada, ¿no? Como por supuesto que tiene una fuerza importante, ¿no? Y homilética y apologética de la importancia de lo que estamos haciendo, pero es válido con todo. Si un arquitecto, un ingeniero le erra en 2 grados, se puede caer una estructura. ¿Seguro? Si alguien que Seguro. está haciendo un programa en computación, Zoom, le hubiesen errado en 2, 3 palabras o 2, 3
letras en la codificación, no serviría todo lo que estamos haciendo. Entonces, eso es lo mismo con la Torá. Entonces me parece que es una generación que lo puede entender, como un pequeño error puede transformar algo, ¿no? Claro, pero vos pensás que es un error, o sea, un edificio que se cae lo vio todo el mundo, y la persona termina presa, el arquitecto responsable. Acá vos estás haciendo algo que por ahí no se da cuenta nunca nadie Bueno, antes. pero es Mira, un interior. me mandaron una foto, yo participo en alguno, me mandaron en realidad en uno de los foros de Sofrim que hay ahí dando vueltas por el mundo. Eh, a un sofer le llegó un Sefer Torah antiguo para revisar. Un Sefer Torah antiguo puede llegar a ser, no sé, como los que tenemos acá en Buenos Aires, tienen 120, 130 o 150 años, porque fueron traídos la mayoría por inmigrantes hacia 1880 y largos. Y decía, lo empezó a revisar, le hizo una Bedikat Mahshev, una revisión computarizada, ¿sí? Que es como hoy se revisan los textos, y decía, Timje et Seher, o sea, como dice en la Torah, borra el Amalek. recuerdo de Amalek, decía Hamelech. Uh, Fue un Pasa error mucho. del sofer. En vez de Del borrar el rey. recuerdo de Amalek, El rey, borrar el sí, recuerdo del sería. rey. Del rey. Un error que uno como sofer sabe que a veces estás escribiendo y miraste mal, o no pensaste, o te salió la palabra así, qué sé yo. Ahora, ¿cuántos años pasaron sin que nadie haya visto que ahí decía Amelech en vez de Amalek? Pero vieron que uno no ve lo que no, digo, lo que sí, no sí, puede sí. ver. Si vos sabés que Sí, dice Amalek, lees Amalek. ¿Vieron como estas cosas donde te sacan las vocales en el medio y vos Sí, podés sí. leer igual de corrido a la mano? Bueno, lo mismo. Entonces, pueden pasar, pero décadas sin que nadie se entere. Y si encima es un error que uno que se puede ocultar, porque nadie se da cuenta que ahí decía otra cosa, que vos lo borraste así o así, bueno, no sé cómo se pagará esa culpa, pero la realidad es que es complejo. contanos entonces ahora un poquito, Sebas. Ah, perdón, Elo, querías preguntar algo. No, 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 que bueno, dejé que hablen todo románticamente, ¿no? Ahora me voy a meter un poquito yo de pica, porque igual son posturas, pero lo digo con amor, cariño y respeto, porque en definitiva, si esa Torá, por ejemplo, ¿no? Uno está usando una Torá y tiene la Kavaná, tiene la intención de leer la Torá y pertenece a una comunidad, etcétera, uno podría decir, bueno, aunque diga Amelech, el rey, en vez de Amalek, igual las personas que subieron tuvieron la intención. Siempre y cuando tenemos que ver qué es la intención, ¿no, Seba? Porque vos también dijiste, borré el nombre de Dios, pero alguna persona puede decir, bueno, pero la persona que subió a la Torá subió de buena fe y si vos lo corregiste, bueno, pagarás vos en el infierno, si es que existe el infierno, si existe Dios, si existe Moisés y si estuvieron los judíos en Egipto. Pero digo, si me explico, ¿no? Como que tiene esa cosa que es un tema de creencia, porque para mezclar con otra profesión, uno podría decir, bueno, un Moel, ¿no? Que eso lo vamos a hablar con otra persona, pero lo traigo a ver si se puede comparar. Puede hacer la circuncisión ritual o te la pueden hacer en un hospital, ¿no? Y en definitiva es el mismo acto. Y en definitiva, bueno, creo que con una Torá pasa lo mismo, Seba. Si vos lo borraste, no lo cambiaste, no vos, digo, u otra persona, bueno, pero la Torá está bien escrita, entonces yo no creo, eso sería discusión, no sé, Uri, ¿qué opinás? Sobre quién va el pecado, el coso, pero creo que todas las personas que subieron no estarían, digamos, lo mismo pasa con los alimentos kasher, cuando después te enterás, como me pasaba a mí, que yo estaba comprando un paquete de galletitas que decía supuestamente supervisado, y después me enteré que le pegaba una etiqueta que era kasher, pero era el mismo que compraba acá en el supermercado. ¿Sobre quién va el pecado, digamos, si es que creemos en el pecado, en el castigo, que yo no creo, ¿no? Pero de comer un alimento que no es kasher? ¿Me explico? ¿Sobre la persona que lo compró de buena fe o no? No sé qué opinas. ¿Vos o yo? No, te No, dejo, no, después vas a Seba. opinar. Digo, no, porque qué sé yo, hay un rab acá y Dejá va más vos. para el mundo rabínico, pero la realidad, a ver, yo creo que acá son dos cosas. Por un lado, y te lo dice alguien que durante muchos años fue invitado a comer a la casa de alguien que compraba en la zona sur, en un country, carne kasher, que después se enteraron de que era todo Ahí está, adulterado. ahí Y estamos. bueno, muchos años he comido asados así, de esa No manera, cayentes. con un sello, con todo, pero era todo adulterado.
Exacto. Pero nunca comiste asados tan ricos como esos. En realidad yo lo sabía hace tiempo, pero me hacía nada, mentira. Eh, la realidad es que yo jamás en la vida sentí una sensación interna de culpa ni de nada. Creo que es otro el que tiene que pagar por eso. Ahora, Ok. digo, eso estoy Perfecto. absolutamente convencido. Ok, estamos de acuerdo. digamos. Eso no quita que en la cabeza de de quien genera eso, Mm, sea el vendedor, digamos, o sea el chofer, o sea quien fuere, está generando un perjuicio en los demás que confían en la buena fe y demás. O sea, mm, ahora, la realidad es que desde el punto de vista lógico, el het o la beirá, digamos, la transgresión, corre por cuenta de los dos. Uno ve Yogeg, el otro ve Mesid. Corregime, Uri, si me equivoco. O Ah, Sí, sea, uno sin traduzcamos. intención y otro uno lo hizo, premeditadamente. claro, uno lo hizo con decisión de hacerlo, y los otros nunca se enteraron de que estaban haciendo Mm, eso, pero recae también, digamos, esa transgresión, o la culpa, entre comillas, de esa Sí, transgresión. pero hoy en día me parece, y ahora quisiera pasar a otro tema, me parece que tiene que ver más que en un mundo donde ya no hay corbanot en el templo de Jerusalén, ¿no? Que para eso estaban los diferentes tipos de sacrificios, por la culpa intencionada o sin intención, a sabiendas o sin saber, con culpa, con dolo, lo que fuese, como lo querramos llamar, acá tenemos un abogado. Me parece que hoy claramente el problema es si la congregación, ahí me parece que ahí es una diferencia rabínica. Por supuesto que podemos decir, y durante años dijeron una brajale batalá, una bendición sin intención, pero en definitiva no tienen forma de hacerte yugá por sobre eso. La única forma que tienen que hacer es Es una verdad. vez que descubren, porque yo mm, conozco muchas comunidades que descubren que sus cifra y Torah son psulim, que ya no sirven, pero porque no quieren gastar el dinero, porque no creen que no le dan la sacralidad que debería tener la Torah, y dice, bueno, igual se entiende, igual una letra más, una letra menos no cambia, porque igual nadie entiende. Ahí es donde está el problema. Cuando Claro, claro, claro. ahí cuando no, bueno, ya pasó, lo mismo, comiste algo que no es kasher, te dijeron que era kasher, ya está, no hay mucho que podamos hacer. Pero, Sin duda. Sebas, nos faltan unos minutos de este programa para varias cosas. Desde hoy vemos un Sefer Torah con, ¿cuántas dijiste? ¿300.000 letras? 304.805. 304.805, que es una pregunta porque en la Gemara en Kiddushin no aparece este número. No, no es una cuenta posterior. Se Ah, habla por más de eso, porque 600.000. por eso es interesante porque cuando él hablaba de los Sofrim, del oficio de los Sofrim que empezó con esa y que iban contando letras una y otra vez, en la Gemara en Kiddushin recordé que decía que había una discusión de cuántas eran exactamente las letras de la Torah y más, pero no era 300.000, sino que era mucho más. Eso también es interesante para aquellos que dicen que no cambió nada nunca y demás, aunque... Te quiero hacer una pregunta. ¿Todos los Sifrei Torah del mundo tienen exactamente la misma cantidad de letras? ¿O hay alguno que pueda llegar a tener una Bab de más o de menos? ¿Cómo es? Hay algunas diferencias entre por ejemplo, el Nusach Teimaní y el Nusach Ashkenazí Sefaradí juntos. La Alguna que usanza otra yemenita y la diferencia. usanza ashkenazí Exacto. sefaradí, que la toma del Rambam, del código Claro, de Maimónides. de Ben Asher. Que es lo que quedó después establecido, después de la época de los masoretas, en el periodo postalmúdico, de cuál es el texto original. La realidad es que hacia la época del Beit HaMikdash empezó a haber como muchas copias diferentes de la Torah. Esto mismo está dentro del Tanaj y está mismo dentro del Talmud, que había como varias copias, el Sefer Azará o el Sefer Ezra, que lo llamaban. Entonces, esto venía de la mano de errores de algunos sofrim, de algunos escribas, y otras cosas que también fueron introducidas, digamos, como libro de estudio, que alguien anotaba algo y el que lo agarraba después para copiarlo lo introducía dentro del texto. No había como una cosa tan pensada de lo sacro en la cantidad de letras exactas. Había libros que se podían escribir incluso en cualquier otro idioma, o sea, en fonéticas y demás. Pero bueno, el periodo postalmúdico se ocuparon los Balei Mesorá de tratar Que de para los que establecer cuál es el escucharon el texto. episodio que hicimos con Adolfo Reutemann sobre los rollos de Qumran, hablamos el de Ben Ayer, es el famoso código de Alepo. ¿Sí? Sí, o sea, el código de Alepo sale, digamos, Sale de ahí, de esa escuela de de ese masoretas. original.
Pero Entonces, perdón, creo Uri, que- respecto sí. de eso, antes que pase de tema, ¿los rollos, Sebas, del Qumran, tienen otras OTO, tienen otras letras o son las mismas que usamos hoy en hebreo para los rollos nosotros? No son iguales, ¿no? Lo que pasa es que el hebreo que nosotros utilizamos hoy, el hebreo, o sea, Claro, la tipografía hebrea que eso. nosotros tenemos hoy, no es el hebreo original. Existía Oh, un hebreo antiguo, ¿sí? sí, Y después, hacia la época talmúdica y postalmúdica, es que se define que las letras con las que se va a escribir la Torá son las letras llamadas asirias, Octav Ashurit, que hay algunas ah, explicaciones de por qué se llaman así. Entonces, ahí es donde quedan esas letras definidas como las letras eh, para utilizar en los textos sagrados, que son las que hoy nosotros denominamos del hebreo corriente que solemos utilizar. Hay Frente a que algunas el pequeñas Talmud diferencias. llama el hebreo antiguo, lo llama Ktav Ivri, sí. la Claro. grafía hebrea frente a la grafía siria. También es interesante el juego de palabras. Pero, ¿se entiende? Que No, no. la tipografía original en hebreo, el Talmud, ahí recuerdo la subía en Sanedrín 20, 21, que habla sobre eso, que dice que hasta la época de Esra, por lo menos como lo narra el Talmud, Decí hasta la qué época de siglos, Esra, Uri, para que se ubique la Esra gente. era el siglo V, antes era como 450 más o menos puede ser. Perfecto. Hasta ese momento se escribía en la tipografía hebrea, Ktav Sí. Ivri. Y después Esra define cambiarla, ¿sí?, Mm, por Ktav Ashuri, por la grafía asiria. ¿En serio? ¿Y era Siria, de verdad? Es que no se sabe bien de dónde No viene se esa sabe. palabra asiria. Si es Mm, porque la trajeron de Ashur Es o probable, porque, la verdad. sí, y algunos otros dicen que es porque son unas letras que tienen cierta belleza alrededor del resto de las tipografías que había en aquella época. Y entonces por ahí el ashurí de meullar o de letras como enriquecidas, de embellecidas y demás. Octav Eso me parece a mí Merubá. más Bueno, pero es guitarra parte, rabínica. seguramente. Pero también se la conoce como qué Octav mal. Merubá. Merubá es Claro, más porque redondeada. más cuadrada en Es realidad. cuadrada, perdón. Sí, sí. Porque si uno mira, miren, les voy a mostrar acá, A ver. ven que es como que independientemente de lo que dice y si uno sabe hebreo o no, Ahí parecería tenemos ser los como 10 que cada mandamientos. letra, acá están justo los 10 mandamientos que estoy copiando acá para Java et Hanan, pero ven que las letras parecería ser como que tienen un patrón de ser como cuadraditas, Sí. ¿no? O sea, cuando uno mira, qué sé yo, acá está Aleph, si uno hace un cuadrado alrededor de la Aleph, bueno, Mm, Correcto. parecería ser como cuadrada, con la Taf lo mismo. Las que son más cortas no tanto, la La Bet Dalet, sí, la Mem, todas las podrías como sí, recuadrar. claro. Entonces es como que tienen un diseño como muy, muy especial estas letras. Y algo interesante sobre las letras, a ver. que me imagino, digamos, que los seguidores de PLF ya están acostumbrados a un estilo, ¿no? Al estilo de Uri y que seguramente va embelleciendo con Midrashim y con citas de aquí. Sabemos que una Torah tiene 304.805 letras porque alguien las contó ahora y quedó ese número. En la antigüedad había como números, digamos, en función de por párrafos o por libros, que parte de la reminiscencia de eso lo tenemos en esas citas que están al finalizar cada libro, que cuenta cuántos versículos hay, cuántas palabras hay, etcétera, etcétera. Y algo interesante es que el número al cual se hacía referencia antes es el de 600.000. Como que una Sí. Torah tiene 600.000 letras. Está claro que no tiene 600.000 letras, que es casi el doble de 304.805, pero acá surgen dos temas. Uno, que cada letra, que hay, digamos, algunas letras que son letras madre, por ejemplo, la Vav, que es como un palito, la Yud, que es como una comita, digo, para los que por ahí no saben hebreo, para que se la puedan graficar en la cabeza, como por ejemplo la Bet o la Haf, que son como un corchete. Y hay otras letras que se forman a partir de esas letras madre. Por Claro, ejemplo, una letra Mem es como una Haf con una Vav. claro. Una Lamed es la Haf con la Vav arriba. Una Aleph es una Vav con una Yud arriba y una Yud abajo. Como si La fuera, Het son dos Dain. son dos Zain o una Zain y una Vav. Acá cambia Ashkenazí Sefaradí, unidas por una jorobita arriba. Entonces, si vos contás más o menos, las subletras dentro de cada letra, está llegando un número cercano al 600.000. Esto desde un punto de vista, vamos a Mm, llamarlo
Está Eh, bien. Sí, pero también es lo lindo, lo Carreo. simbólico, lo mismo que decías antes, el 6 millones, Y ahí ¿sí? viene, Con los 600, imaginé que ibas por ahí, ¿no? Los 600.000 exacto. judíos que recibieron la Torá, como que cada letra es un judío y están llamados. Y que todos estamos representados en una letra al menos en la Torá. Por eso la última de las 613 mitzvot es que cada uno pueda participar de la escritura de un Sefer Torah. En realidad la mitzvah es que cada uno escribe una Torah entera en sí misma, con su propio puño y letra. Eso está bueno Eh, resaltar, Sebas, que yo le iba a decir que la última mitzvah de toda la Torá, el último de los 613 mandamientos, por lo menos como lo toma el Sefer HaJinuj, que es uno de los libros medievales que nombra la cantidad de los 613, explica, es que cada judío tiene que escribirse para sí su Sefer Torah. sí, También hay una idea muy bella eso, ¿no? Y te dice incluso, si tu padre tenía un Sefer Torah y te lo hereda, no vale. vos te Vos tenés que tenés que escribir escribir el el tuyo propio, algo como que vos tenés que ser parte de esa escritura, de ese proceso, y hoy en día, como vos decías, ya casi nadie, vos pudiste cumplir esta mitzvah 13 veces, pero la mayoría de nosotros la cumplimos a través de un sofer, ¿no? Cuando nuestras comunidades... Ojo, porque yo lo escribí 13 veces, pero la mitzvah de escribir un Sefer Torah para mí mismo yo no la cumplí todavía nunca. Yo escribí Ah, Sifrei Torah Para vos. para comunidades, para personas que delegaron en mí, como si yo fuera el Moel de un Brit Milá, yo ya soy fe. el que les ayuda a cumplimentar esa mitzvah de escribir. Ahora, ¿Y tenés ganas de escribirte una para vos solo en algún momento? me encantaría, y lo voy a hacer en algún momento, y algún día Para lo voy a cumplir la hacer mitzvah del hasta, todo, porque sos de los pocos que puede cumplir esa mitzvah. claro, y con una filmina que le pueda poner arriba por cada columna con las nekudot, cosa de ponerle que sea más fácil de leer. Pero Ay, bueno, Está bueno. quería decir, perdón, estamos así no, como no, no. medio perdidos, pero... Sí, sí, No, y dale. lo que quiero decir ahora, y ahí vamos con vos, pero lo interesante en esto es que Rambam dice, Maimónides, siglo XII, o sea, ¿cómo hago para cumplir esta mitzvah? Porque sé que tenés que ser sofer. Y aparte es caro, o sea, escribir un Sefer Torah en materiales, en tiempo, un montón de cosas. Entonces es con que vos escribas una letra, o completes una letra, o arregles una letra, o le pidas a un sofer que escriba por vos una letra, ahí estás cumpliendo la mitzvah de escribir un Sefer Torah completo. Se considera como lo hubieses escrito toda la Torah entera. ¿Por qué? Siempre le digo a los chicos, cuando escuchan esto, no vayan y le digan después a la morá, en una prueba de 10 preguntas, contestás una, es como si fuera, tomámelo como que hubiese contestado todas, porque no. ¿Por qué dice esto? Porque para que un Sefer Torah sea kasher y apto para poder ser utilizado en un templo y decir brajot, tiene que tener todas sus letras, cada una de sus letras. Entonces, si falta una sola letra, la letra de él o la letra de Uri, la letra mía en un Sefer, porque son 600.000, por lo cual cada uno de nosotros tiene una letra, si falta mi letra, las demás no tienen valor, no tienen vigor. Recién lo va a tener cuando se complete esa letra. O sea que esa letra le da vida a todas las demás. Por eso Yo ya una digo letra que equivale a todo un ya, Sefer. ya tengo Una prédica pregunta, para Simchat Torah. una pregunta cortita, Seba. Si una persona, ¿no? Se dedica full time, ¿no? O sea, ¿cuánto podría escribir? ¿10 horas por día una Torá? O sea, No, ¿cuántas horas? Vos todo el tiempo hablas de contar letras. Decime en horas. Porque, por ejemplo, a mí siempre me pareció que una Torá te dicen lleva un año, ¿no? Como escribirla. ¿A vos cuánto te lleva en horas diarias si yo te digo, mira, yo te pago para que tu sustento nada te distraiga? O sea, si vos tenés que dedicarte a full a escribir una Torá, ¿cuántas horas por día podés escribir? Entonces, ¿cuántos días te llevaría? ¿Cuántos meses? mira, es muy difícil poder escribir más de 5 horas por día, Sí. porque la concentración, la cabeza, la mano, los tendones, la Ok. cervical, la lumbar, o sea, todo lo que Bueno, quieras. 5 o Y 6 las horas. ganas, pero esto es importantísimo, porque por La más que vos cabana. digas, bueno, agarro, me meto, suponete tenés un examen, sabes que no Sí, me levanto de acá hasta no terminar de leer este libro y qué sé yo, bueno, con sí. esto no lo podés hacer. ¿Por qué? Porque ya en el momento en que estás refunfuñando y decís, ay, no aguanto más, no veo la hora de terminar, le estás metiendo ya la Torá una cabana totalmente, ¿se acuerdan la palabra cabana al Mal. principio? Extraña a lo que tiene Sí. que tener. La Entonces más de intención. 5 horas, 6 horas por día no podés, y tampoco podés todos los días 5 o 6 horas. Yo más o Ah, menos le no, ¿no dedico, podés? no, no te da Y entonces, ¿vos cómo entonces haces, por ejemplo, una yo Torá? más o menos le dedico unas 20 horas a la semana, Mm, 20 y pico horas a la semana a Sofruit, dependiendo también de otras cosas. Eh, y más o menos un Sefer Torah me puede llevar entre 10 meses
y un año. Puede llegar a ser un poquito menos también, si uno se pone realmente y de verdad, como vos decís, te abstraes de otras cosas. 9 meses por ahí, después habrá que revisarlo, habrá que coserlo, habrá que hacer toda una serie de cosas más allá de la escritura. Y es más o menos el tiempo que lleva. O sea, vos Ok. Es pensás un lo parto, siguiente. literalmente, es un parto. Y más o menos, sí. Vos pensás lo siguiente, ¿cuántos son 300.000 letras? Ya que nos hacíamos una idea antes de, bueno, ¿cuánto es 6 millones o cuántos son 300.000 letras? Hagamos una sencilla cuenta. ¿Cuál es el estadio más grande del más grande que hay en Argentina? No sé, de capacidad, el de Racing creo que es, ¿eh? La cancha de Racing, me parece. No, el de River, porque aparte dije el más grande del más grande, o sea, de Ah, River. yo soy de River, pero creo que el Ah, estadio en número de personas es el de Racing, me parece. no, el de River que está en un momento eran 80.000, después bajó a 60.000 porque, Bueno, porque le pusieron asientos, qué sé yo. bueno, O listo. sea, si cada persona, vamos a suponer, llenamos el estadio, y cada persona escribe una letra o representa una letra de una Torá, Mm. 60.000 personas en ese estadio, hay que llenar el estadio 5 veces para poder escribir una Torá completa. Con eso uno más o menos se da una idea, ¿no?, de lo que significa y de cuántos son 300.000 letras, son 5 veces el estadio de River lleno. Y ahí decías, Seba, y creo que le va a interesar mucho lo que están viendo y escuchando, llegando a los últimos minutos de este episodio, pero para mí hay cosas muy interesantes, es cuáles son los materiales y el proceso. Digo, hasta tenemos un Sefer Torah en la Arona Kodesh, en el Arca Sagrada de nuestra sinagoga, ¿cómo llegamos a tener eso? ¿Cuál es el Bien. proceso? ¿Qué elementos se utilizan? Me parece que a la gente un poquito le va a interesar. Siguiente. A mí me Perdón. Antes que vayas a eso, Seba, pues después me voy a olvidar porque termina. Tenemos que hablar cuánto vale un Sefer Torah, ¿eh? No nos podemos ir para que la gente tenga una idea. No, porque si no es como un tabú. Vamos a decir cuánto vale antes de terminar, Uri. ¿Eh? Contrataciones por mensaje privado. No, pero es bueno que la gente lo Este, sepa, porque la gente dice, pará, una persona, 10 meses, tantas horas por día, ¿cuánto vale esto? Después, bueno, al final, lo dejamos para el final. Bueno, esto que está acá se llama claf. Esto es un pergamino. Acá tiene una columna escrita, ahí está, para este lado, de un pergamino. El pergamino se hace con cuero, con piel, ¿sí? de animal, tiene que ser un animal kasher. ¿Qué animal se lo suele utilizar? suele utilizar de vaca y especialmente de lo que se llama yalil, que son nonatos, que por algún motivo no nacieron con vida, entonces suele utilizar esa piel para hacer estos pergaminos y por escribir. Se llama cuero apergaminado. Que después Pero algo que es interesante, perdón, cuero neonato de Yalil, esto sabía, pero Elo, que es vegano, Elo me había hecho una pregunta en relación a los tefilín, porque hay muchos veganos y demás que sienten como una contradicción, y dije que no tiene que sentir la contradicción esa, porque si no me equivoco, la halajá es que si bien tiene que ser animal, tiene que ser kasher, no es que tiene que ser degollado especialmente para esto. Puede haber muerto por causa natural. De hecho, no puede ser matado para poder sacarle la piel y con eso es una Torah. No, pero a diferencia pero cuando si lo matás para tener la carne kasher, después sí puedes utilizar el cuero. Ahí sí, pero digo, pero para que sepan es que no es necesariamente tenés que matar a los animales para escribir la Torah o la Mezuzá o los tefilín, sino que pueden ser animales que murieron por causas naturales. Exactamente, que a diferencia de amutar befiv, que es lo que vos podés comer, no lo podrías comer, pero sí para esto. Después se le hace con esto, no se llega a ver ahí, pero se le marca, por ahí sí se ve, tiene como unas líneas, esas líneas son los renglones que permiten que uno pueda ir escribiendo de esta manera y que el texto esté encolumnado, derechito. Esto es el primer elemento, que es el claf, se llama. Perdón, Seba, ¿eso vos ya lo comprás así con los renglones o no? Ya viene con todo. Las vacas vienen ya rayadas, digamos. No, pero digo, vos tenés un proveedor, ¿no? Porque la gente dice, ¿dónde saca Yo eso? le compro, yo todo esto lo compro en Israel, lo interesante es que en Israel no tienen vacas ni tienen cueros, entonces ellos lo importan, y uno de los mayores importadores, los países que más exportan a Israel los cueros apergaminados es Argentina. De hecho, o sea que va de acá para allá y de acá para allá. Vuelve. Este pergamino fue fabricado en una curtiembra acá en la provincia de Buenos Aires, con cuyo dueño he hablado y estoy en contacto. Él se los vende en Israel y yo ya los compro ahí directamente cortados y marcados. Por eso lleva también su tiempo. Y aparte es increíble, pero me sale más barato comprarlos allá que comprárselos acá a la persona. Cuestiones es Argentina, eso se entiende. Cuestiones que tiene nuestro país.
En segundo lugar necesitamos esto que está acá, que es la tinta. En hebreo a esto se lo conoce con el nombre de dio. Dio significa tinta. Se hace es de origen vegetal esto, se hace con varios elementos. Uno de ellos son, que tiene que estar, es afatzim, que son agallas de roble, son como unas protuberancias que crecen en la corteza de algunos árboles, que con sulfato de cobre, goma arábiga, agua y otros elementos más, algunos le ponían vino, otros le ponían miel, como se llama, negro de humo, tipo gin, ese tipo de cosas, queda esta tinta que es sumamente estable. Fíjense en Qumran, que mencionamos un ratito, tienen 2000 años, no se ponen gris como la tinta china de un año para el otro, por ejemplo, pero también tienes una tinta que tiene que ser al agua, tiene que ser lavable. ¿De dónde sale esto? De la Claro. Torá, de Iyá Sotá, que tenía que agarrar el Cohen, escribir en Y un ponerlo. pergamino el nombre de Dios y ponerlo en agua y diluirlo ahí? Bueno, de ahí sale que esta tinta tiene que ser, no puede ser O un sea que en esmalte. caso de que se moje debería diluirse. Sí, 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 y pasa eso. Eh, sí. No, pero está Eh, bien la aclaración, porque por ejemplo las pinturas que nosotros vemos, las obras de arte, es pintura al óleo, ¿no? claro, Entonces, claro, no, está exactamente. bien hecha la aclaración, ¿eh? Porque el que entiende un poco, Exactamente. Después tenemos, esto es una pluma, claramente, puede ser de cualquier ave callar, y esto es una caña. Esto es una caña que los sefaradim solían escribir con esto. En ambos casos hay que tallarle la punta para O sea que dejarla. no escribían con la pluma, sino con cané, con caña. Sí, los judíos no inventamos la escritura, la realidad es que todo esto fue tomado de las culturas circundantes. Lo importante es que sea caña, sea pluma, tienen que ser huecas. ¿Para qué? Para poder hacerle la forma y que dentro de esa forma uno encuentre, vieron como antes se hacía en las escuelas, nos tocó, pero claro, caligrafía, que pueda tener una punta de esta manera, tallada. qué va. Ahora, lo interesante es que esto se A mí me llama parece nosá. fabuloso porque estamos haciendo este programa, el PDF 91, por Zoom, en el medio del 2020, con toda la tecnología del mundo, pero los judíos seguimos escribiendo nuestros textos sagrados como se hacía hace 2000 años. Y Claro, eso para mí ya es fabuloso. eso es Eso para maravilloso. mí ya hay un mensaje que hay, es hermoso. Ahora, quiero decirles algo también con respecto a esto, que es cortito. La realidad es que, fíjense, en este caso, yo tengo la parte dura de una pluma y tengo acá una punta de plástico. Mm. Se puede con puntas de plástico, hay de porcelana, hay hasta incluso acero inoxidable, aunque algunas autoridades alágicas no permiten de acero inoxidable. Y uno dice, ¿y por qué? O sea, si Molle no tenía ni plástico, ni esto, ni lo otro, ¿no? Mm. Y la realidad es que hay una diferenciación que hay que tener muy en cuenta en cuáles son esos elementos que son parte del Sefer Torah terminado y cuáles son herramientas que el sofer utiliza para poder hacerlo. Entonces, el pergamino, hasta que los rabinos digan, mira, podemos usar otra cosa, tiene que ser el mismo, porque es parte del Sefer Torah terminado y tiene que ser escrito sobre or, que es piel, como marca, digamos, esta tradición. La tinta tiene que ser esta tinta. El texto se copia de libros, ¿sí? Yo acá lo tengo como copiado más grande para poder escribirme, es más fácil, que se llaman tikkun. El tikkun sofrim Claro. es lo que quedó de resultado de la tarea que hicieron los masoretas. De ahí viene el tikkun, porque hicieron todas las correcciones de lo que estaba dando vuelta. Ahora, esto es una pluma, esto es una caña. ¿Cómo llegamos a que esto sea un elemento de escritura? Tallándolo en la punta para hacerle la forma de pluma, ¿sí? Correcto. Ese elemento, sea caña, sea pluma, sea plástico, sea lo que se les ocurra a ustedes, Mm. que no tenga nada taref, ¿no? Convertido en un elemento para poder escribir, tallado, se llama culmus. Culmus. Y esa es la palabra que se utiliza mucho y que en el Talmud abunda para referirse a lo que nosotros diríamos una lapicera. Una Que es lapicera. cualquier cosa que escribe. El culmus, claro, es la lapicera. La única diferencia es que en vez de tener la tinta acá adentro, la tinta estaba afuera, ¿sí? Y recién Y es una herramienta del software. cuando mostrabas la caña, me acordé de un midrash hermoso de Rabel Azar que dice que la caña tuvo el mérito de ser el elemento por el cual escribimos la Torá, porque dice que tenemos Leolam y Adam Raje Kané Velo Calle que eres, que el ser humano tiene que ser siempre flexible como una caña y no rígido
como un cedro, ¿no? Y creo que es uno de los midrashim que más me gusta, es que toda la Torá se tiene que escribir con flexibilidad, de alguna forma. Es divino. La propia letra de la Torá, las propias mitzvot tienen que tener eso de la flexibilidad. Y Sebas, bueno, entonces, algunas otras cosas más, ¿cómo se hacen con los gidim, con los tendones? Bueno, o sea, estos son los elementos para poder ir escribiendo. Y hay que copiar siempre de un texto, o sea, no se puede escribir de memoria. ¿Sí? Hay que escribirlo y hay que prestar atención y diciendo la Kavaná, etcétera, etcétera. Esto es importante, no se puede de memoria, aunque vos te sepas la Torá de memoria, tenés que verlo en un texto. Solamente alguna parte que vos la tengas recontra metida, pero tenés que saber si las palabras se escriben con todas las letras, si hay letras que no se escriben, lo llamamos Maleot, Haser, etc. Para eso más que nada, para no equivocarte. Igual si no lo leíste y lo escribiste bien, está perfecto. Se suele borrar si uno se equivoca, salvo en el nombre de Dios, como les conté hace un ratito. Se puede borrar, no hay que empezar todo de nuevo, solamente se empieza de nuevo el pergamino que contiene un error, en caso de haber escrito de manera errónea el nombre de Dios en ese lugar. Se puede borrar utilizando, como en este caso, una Gillette, ¿sí? O se puede borrar utilizando algunas maquinitas, como tengo por allí atrás. Esperen. Ahí, esto. ¿Es un torno? Parece un torno, ¿no? Un Dremel, es un tornito para por ahí escribir. Es cómodo escribir en una mesa así como inclinada, ¿sí? Por aquí tengo el resto de mis herramientas. Por acá tengo mi despensa de herramientas, de materiales y demás. Seba, por ahí ahí, abajo. ahí que se ve la lupa. ¿Vos no usás la lupa salvo para corregir o revisar o la usás? ¿Cómo es eso? La lupa la uso poco. En realidad estas dos las tengo porque tienen luz. Entonces okay. yo me lo prendo y tengo una muy buena iluminación. Las lupas las uso poco, las uso para ver cuando tengo que revisar ópticamente una mezuzá, por ejemplo, para ver si dos letritas están tocando y es muy chico. Pero lo que más se utiliza para poder revisar no es una lupa, sino, como tengo acá, perdonen la desprolijidad, esto que está ahí es todo una ordenado, cámara. eso es bastante ordenado. Y sí, es un lugar de laburo. Eso que es tu casa, es ¿no? una cámara. ¿Eso es tu casa, Seba? Esto es mi casa, pero tengo un cuarto ahí. Estudio, digamos, claro, acá hecho específicamente para esto. Bueno, y como diría, Seba, claro. yo soy ashkenazí, pero como diría un cotur, como diría un sefardí, un turquito del 11. Bueno, ¿cuánto vale la Torá? Vamos. Contrataciones por otro lado. No, pero es importante, me parece, como dato final, no cuánto la vendés vos, pero digo, para que tengamos una idea, ¿cuánto vale una Torá, un par de tefilim, una mezuzá? Me parece importante decirlo en dólares, ¿no? Para que todo el público que nos ve, que no es solo de Argentina, pero para que sepan, ¿no? Y en alguna moneda que uno pueda tener de referencia también, aparte. En Bitcoin. No, pero ¿cuánto vale una Torá? Esto es así. Una Torá tiene como distintos, uno puede valer entre, por decirte algo, $15.000 y $80.000. No, $80.000. Sí, o sea, no es de lo que yo escribo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque la realidad, claramente, si no, tendría un lugar mucho más grande. ¿Por qué? Porque, a ver, por un lado están los materiales, ¿sí? De materiales son unos cuantos miles y miles y miles de dólares. ¿Sí? De materiales solos podés llegar a tener, comprados aquí en Argentina, por ahí $6.000, $7.000, $10.000. ¿Tanto? Y claro, necesitas, qué sé yo, la tinta, las plumas, los pergaminos es la parte más cara, los Atzei Haim, que se fabrica todo especialmente. Tenemos una historia con Grinchu, con los Atzei Haim. Porque a mí en mi Keilah, en esta Keilah, en Judaica Norte, no, que pero llegamos explica acá, Uri qué es Atzei Haim. Los Atzei Haim son los palos en los cuales se enrolla y se termina los pegando. Los Ashkenazim, porque los Ashkenazim. Bueno, los Ashkenazim es donde, y después se abre y todo. Y yo, cuando llegué acá a la Keilah, había un Sefer Torah que había nuevo, uno muy chiquitito, muy bonito, no sé, ¿te acordás, Sebas, que te lo mostré? Una Torah miniatura, 100% kasher, pero de este tamaño. Y después había uno que solamente estaba el pergamino, que es la primera vez en mi vida que vi una Torah completa, bastante bien estaba, ¿sí? Pero sin los palos.
¿Y dónde voy a sacar los palos acá? Y bueno, con Sebas una familia justo se iba a Israel y la trajeron justo en 10 minutos antes de que llegue Shabbat, y envuelta en los palos, en A ver, bolsas de Seba, ¿no residuos. tenés los La palos? gente Desarmados. ¿No tenés una desarmados, Megilá? la gente no tenía idea de lo que era, pero al final llegó, Sebas nos lo armó y ya lo Claro, tenemos claro. en la Torá. Seba, ¿podés mostrar los palos, aunque sea una Megilá chiquita, no tenés ahí para Lo que que la pasa es que gente los palos vienen desarmados. No, bueno, pero una Yo te Megilá, muestro. para que la gente entienda de qué estuvimos hablando en los últimos 5 minutos. Porque yo defiendo a la gente. Ahora te Mi lo muestro. Una de mis responsabilidades en PLF es recordarle a la gente que hable en castellano, que todos me lo agradecen, y después aclarar lo que la gente, para nosotros nos parece obvio, a la Claro. gente no le parece nada obvio. Entonces, Claro, pero no claro. tenés una Ahora, Megilá, tengo nada. desarmados ahí abajo. O sea, ahora si Bueno, quieren, no. nos queda tiempo, los saco, pero Dale. vienen No, está bien, desarmados, sí. se arman, se encolan. Ahora, Parecen por un lado palos de escoba. el palo es, sí, a ver, palos creo que Es un tengo palo de acá. escoba. No, porque mientras Mirá, Seba. Ahí está. los No, mientras- palos ahí está. solos son estos. Estos los tengo acá a Ok. mano, ¿sí? Acá va el rollo, ¿sí? De un Ahí está. lado y del otro, entonces va girando. Pero esto tiene mangos abajo, arriba, Ok. tiene Cosas los redondas. platos sí. y demás, Los lo que platos. encastra, etcétera, etcétera. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Por un lado tenés efectivamente la cuestión de los materiales. Por otro lado tenés lo que es la escritura en sí misma, o sea, sentarte horas y horas y horas y horas a escribir, lo que es la revisión, lo que es la costura, etcétera, etcétera. Eso son horas de trabajo, que la puede hacer el mismo software o la puede hacer otra persona que cobra por eso. Ahora, el tema está en cuánto, o sea, qué tan meticuloso vos vas a ser y riguroso para poder tener el Sefer Torah más hermoso del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una letra, para que sea kasher o ksheirá, tiene que tener exactamente su forma y sus partes, ¿sí? Yo no puedo hacer una Aleph, por ejemplo, como quiera. Ahí me sale así. No, la Aleph tiene que tener así, tiene que tener una puntita acá arriba, una cosita acá abajo, tiene que tener acá, tiene que estar, medir tanto por tanto, tiene que tener todas esas cosas. Ahora, de la Aleph más perfecta que vos podrías imaginarte, a la Aleph que a mí me salga, hay una diferencia, que está dada por la motricidad del sofer, la motricidad fina, el tiempo que le dedica a cada letra, el nivel de perfección que le quieras dar a cada letra, todas van a ser aptas, o sea, desde la más fea hasta la más linda van a ser kasher si tienen en cuenta todas sus partes. Ahora, si vas a escribir una letra así y escribís a una velocidad crucero, te va a llevar una determinada cantidad de tiempo. Ahora, si yo quiero, comprador de un Sefer Torah, comunidad que encargue un Sefer Torah, quiero el Sefer Torah más hermoso que en la historia haya existido, hay que ver si, por ejemplo, si yo lo puedo hacer. Yo creo que tengo una muy linda letra, digamos, dentro de lo que tiene que hacer, en comparación, pero hay que ver si mi mejor letra los satisface. Y si no, hay que ver quién es el software que la tiene, y esa mayor perfección requiere mayor cantidad de tiempo. Entonces, si para hacer cada letra voy a estar 3 veces más de tiempo, porque la voy a hacer mucho más lenta, porque la voy a hacer mucho más, porque me voy a esforzar, y si no me salió del todo bien, voy a esperar que se seque, y le voy a corregir la partecita, y qué sé yo, Uri, estamos ahí en un tema. ¿Ustedes me escuchan? bueno. Hola. Bueno, ¿Siguieron? estaba Ahí. ¿A quién Bueno. se le cortó? ¿A vos, Uri? A mí, ¿Qué a pasó? mí, a mí, perdón. Ah. Bueno, seguimos Una- Elo y después vos lo cortás, lo que venías viniendo. Que la A letra ver, más linda, seguí pero. con eso y cerramos. Ahí está, dale, que agarre de ahí. Bien, entonces vos podés tener, cuanto más hermosa quieras que sea esa letra, más tiempo le lleva al software. Por consiguiente, si le va a llevar 3 veces más de tiempo o 4 veces más de tiempo poder escribir un mismo Sefer Torah,
eso es algo que claramente se paga en horas hombre, ¿se entiende? Entonces Sí, por sí. eso vos podés tener un Sefer Torah de un sofer principiante que esté recién empezando, que qué sé yo, a el tipo más experimentado que le va a dar toda la belleza que pueda, por Hidur Mitzvah, por hacer que la mitzvah sea más linda. Así que por eso puede ser tan variable el costo de un Agradecerte Sefer por Torah. haber donado y ayudado con tu tiempo a... Oh, ¿qué pasó? Bueno, nos fuimos de nuevo. No sé ¿Estamos? qué, se me cortó, perdón, se me cortó, no sé lo que está pasando. Bueno, un segundo que voy a cerrar y bueno, Elo, después vos lo Cierra. cortás. Sí, sí, cerralo porque decí que tenemos problemas con la comunicación y que vamos a Sí. cerrar. Bueno, voy a intentar un segundo. Un segundo. Bueno, Grinchu, queremos agradecerte acá desde Piel. Estamos teniendo unos problemas técnicos con la conexión, así que queremos agradecerte por habernos brindado tus conocimientos y tu pasión que se siente por la escritura de un Sefer Torah. Y también vamos a poner tu contacto, porque seguramente quizás hay alguien que necesita unos tefilín, o quizás una comunidad que está buscando a un Sefer Torah y conoció el Sofer que ama la tarea, lo que hace, le pone pasión, le pone kavaná, y también tiene los conocimientos para hacerlo. Así que, Grinchu, muchas gracias. Espero a todos que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio de Pieles. Bye bye. Gracias a ustedes. Un placer. Chao.